Entonces, la clase de variable compleja o teoría de las funciones analíticas. Pero todas las funciones que se utilizan en variable compleja, pues son funciones analíticas. Después vamos a ver cómo se identifican, ¿verdad? O sea, se le llama así teoría, bueno, variable compleja o teoría de las funciones analíticas. En algunos libros aparece normalmente variable compleja, pero en realidad lo que está ahí en el fondo son las funciones de variable compleja. Son las funciones analíticas. Entonces, tenemos las funciones, ¿verdad? Las funciones, bueno, vamos a ponerle aquí, W es igual a f de z, ¿verdad? Z, pues es un número complejo, que tiene la forma cartesiana ahí. Este es un número complejo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a tener aquí pues va a ser números complejos. La primera parte del curso, pues es el primer capítulo, es precisamente la álgebra de los números complejos, ¿no? Entonces aquí lo que se va a tratar es el tipo de funciones. Y aquí las funciones, pues este tipo de funciones, bueno, pues aquí, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues son funciones que van de los complejos a los complejos. Es decir, le metemos complejos y nos sale complejos. Aquí, por ejemplo, bueno, mete un complejo que es z y sale acá otro complejo. Por eso se pone así, ¿verdad? Entonces, o sea, este es un complejo, es una función real, estas son funciones reales. Pero con la i, ¿verdad? Nos dan. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí este es x y y, este es el plano complejo. Y aquí tenemos z, ¿verdad? Tenemos z, punto P. Y por acá vamos a tener nuestro plano complejo también. Este es un plano complejo. Y este va a ser un plano complejo. Entonces aquí nosotros metemos un punto y nos sale un W por acá. Aquí. W acá. Entonces, ¿mediante qué? Pues mediante una función. O, bueno, f de z. Vamos a poner aquí que sea z0. Y entonces acá será f de z0. ¿Verdad? Entonces, desde aquí hasta acá es w afuera f de z0. Y entonces aquí es u. Y aquí es b. ¿Verdad? Entonces aquí nosotros mandamos un punto que esté en el plano complejo a otro punto en el plano complejo. No lo podemos, en realidad es el mismo plano complejo, no quiere decir que son dos planos complejos, en realidad pues es el mismo plano complejo. Nada más que le ponen separados porque pues si lo hacemos aquí mismo pues se va a hacer un montón de confusión allí. Entonces lo que hacemos es separarlos en dos planos, pero en realidad pues es un solo plano complejo. Y a una parte le llamamos X y Y dan las dos ejes, y el otro le llamamos U y B, pero en realidad es un mismo plano complejo, no quiere decir que sean dos planos complejos. Entonces le metemos aquí le metemos dos valores y aparecen, bueno, un número complejo, aparece otro número complejo. Que podemos meterle aquí, por ejemplo, en lugar de ponerle X y Y, ponemos X y Y, o sea, metemos el Z como X y Y, y entonces acá aparece U, que es X y Y, ¿verdad? Y B, que es una función de X y Y. Entonces estas son funciones, pero funciones reales. Estas son funciones reales, ¿no? En realidad. O sea, no son funciones complejas. Pero con la i todo esto se vuelve una función compleja. Y eso es lo que significa esto. Pues ustedes le meten reales, es más, le meten aquí reales y sale precisamente pues otro número complejo. Le meten complejo, perdón, ¿verdad? Que es x y y, que son precisamente el número complejo x más y. Entonces, ese es el protagonista
la protagonista más importante, las funciones de variable compleja, ¿verdad? Estas son funciones complejas de variable compleja. ¿Verdad? Estas son funciones complejas. Entonces, de este tipo de funciones, pues es lo que se va a plantear el curso de esta materia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí pues se parece mucho, es lo mismo, se parece mucho al cálculo. Bueno, aquí es el cálculo, ¿verdad? Bueno, vamos a poner aquí cálculo de funciones de variable compleja. Y se parece mucho al cálculo diferencial integral que llevaban ustedes en primer semestre. Bueno, yo no sé si lo habrán llevado porque con la pandemia está cañón. El cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Que llevamos en primer semestre, y aquí pues hay ¿cómo se llaman? Hay las funciones, por ejemplo, y igual a f de x. Y aquí son funciones que van de los reales a los reales. Entonces acá, por ejemplo, o son funciones que van de subconjuntos de los reales a b subconjunto de los reales. Bueno, aquí son así. Un conjunto de los reales. Así. O sea, ya es lo que quiere decir esto, ¿no? O sea, tenemos una curva, se puede representar, ¿verdad? En el caso, digamos, de la variable compleja, ya no se puede representar como se puede representar acá las funciones reales. Entonces, tenemos aquí x y y. Y vamos a tener, por ejemplo, supongamos que sea aquí a y b. Y entonces aquí este es el subconjunto de los reales, ¿verdad? Los reales pues son todos los, desde acá hasta acá, desde negativos y positivos y el cero. Entonces es subconjunto, este es subconjunto de todos los reales. No son todos los reales, puede ser todos los reales y no hay problema, pero puede ser también subconjunto. Y entonces tenemos acá B, ¿verdad? Que por acá no sé dónde está el A, C y D. Y entonces A es el conjunto de las X, tal que X mayor o igual que A menor o igual que B. Y el B es el conjunto de las Y, tal que Y mayor o igual que C menor o igual que D. ¿Verdad? A esto se le llama dominio. Y esto se le llama contradominio. ¿Dónde está el B? B es contradominio. ¿Verdad? Dominio o contradominio, dominio o rango también se le llama. ¿Verdad? Entonces, pues se puede representar en forma gráfica. Y hay dos teoremas. Bueno, dos conceptos. Bueno, sí, dos conceptos, dos teoremas. Igual que allá. Ahorita vamos a ver. Dos teoremas. ¿Cuáles son los dos teoremas? Bueno, la derivada. Y primero la derivada y la otra, pues es la integral. Y dentro de la derivada, bueno, pues está un teorema, que es el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. ¿Qué significa esto? Pues relaciona la derivada con la integral, ¿verdad? Eso es muy sencillo, ¿no? Tampoco. Que sin ella, estos son los antecedentes para las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? O ecuaciones diferenciales ordinarias, o tipo de todas las ecuaciones. Entonces, no es tampoco tan extraordinario. Por ejemplo, tenemos una función, entonces nosotros derivamos y' es igual a la x, ¿no? Pero e a la x igual a y, entonces pues, ya tenemos la ecuación diferencial. Ahí está. Es la ecuación diferencial. Ahora, queremos volver atrás. Bueno, derivamos
Si obtenemos, derivamos. Si obtenemos la ecuación diferencial. Ahora, integramos esa ecuación diferencial, o sea, resolvemos la ecuación diferencial, haciendo esto por variables separables. ¿Verdad? Ahí está. Ahí va. Por variables separables. Entonces tenemos aquí y en y es igual a diferencial de x. Integramos aquí. Integramos acá, más una constante que es la constante de integración. Y entonces tenemos la función original. Entonces aquí queda el logaritmo natural de y es igual a x más logaritmo natural de c. Voy a acabar acá por ponerlo acá. Y entonces tenemos logaritmo natural de y menos logaritmo natural de c, ¿verdad? Porque acá está el logaritmo natural de c, es igual a x. Entonces el logaritmo natural de y sobre c es igual a x. Entonces aquí tenemos, haciendo la inversa, tenemos y sobre c es igual a e a la x. Entonces y es igual a c por e a la x. Y esa es la solución de esta ecuación diferencial. Entonces volvimos a lo mismo. Aquí nada más que ahí faltan las condiciones iniciales para llegar a esta solución particular. Entonces, por un lado derivamos y obtenemos la ecuación diferencial. Por otro lado, para volver atrás, integramos y tenemos la solución. Entonces, eso que relaciona la integral con la derivada es precisamente el teorema fundamental del cálculo. Es el teorema más importante porque sin él no se pueden resolver ecuaciones diferenciales. No solamente las ecuaciones diferenciales ordinarias, sino las parciales. Entonces, por esa razón es bien importante la cuestión de... Entonces, acá nosotros tenemos también este tipo de cosas, nada más que aquí pues, se complica un poco más. Se complica un poco más Acá nosotros tenemos una serie de funciones, ¿verdad? De funciones, aquí hay el problema de funciones continuas, ¿verdad? Entonces acá tenemos también, o sea, tenemos la derivada y tenemos la integral, ¿no? También tenemos la función, en este caso pues la función real, o es así o es así, en forma implícita, en forma explícita, es decir, despejada la y en función de x. Y pues ahí tenemos pues todas las funciones seno, coseno, exponencial, logaritmos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tenemos o sea, que tenemos las gráficas y toda la cosa, ¿no? Los exponenciales, los senos y cosenos, etcétera, ¿no? Toda esa cuestión. Y acá también tenemos lo mismo. Tenemos la derivada y tenemos la integral y tenemos un teorema fundamental del cálculo. Nada más que pues es un poquito más complicado. Por ejemplo, tenemos una función. Allá tenemos y igual a e a la x, que es lo que acabo de sacar allá. Pues acá tenemos también, pero acá no lo voy a poner como y, sino lo voy a poner f de z es igual a la z. Y tenemos, dicen, pues no hay problema, pues se parece mucho, ¿no? E a la e, pues ese acá, la x en lugar de x ponemos z, ¿no? Pues lo que pasa es que ya cuando sí, la forma, digamos, es parecida. Pero cuando ya uno se fija un poquito más, por ejemplo aquí, e a la x más y, pues aquí ya comienza a cambiar la cosa. E a la y, f de z. Entonces aquí, ¿qué pasa? E a la x, y luego con la fórmula de Euler, que es e a la y, es coseno de y, más y seno de y, pues esto queda coseno de y, más y seno de y. Entonces, ¿se parece a la otra cosa de acá? Pues no, ¿verdad? Ya es distinta. La forma, la estructura, no sé, la cáscara, el cascarón sigue siendo lo mismo. Claro, que si aquí coseno llévale 0, coseno de 0 es 1, y luego seno de 0 es 0, y queda la x. Es decir, esta es aquella, si y es igual a 0. Entonces nomás queda y igual a 0, queda e a la 0,
igual a 1, queda f de z igual a x. Es decir, que las funciones reales son un caso particular de las funciones complejas. Igual que los números reales son su conjunto de los números complejos, ¿no? Es una extensión más de los números complejos, de los números reales. Entonces, pues ahí ¿qué cambia, verdad? Pues aparentemente es lo mismo. Y así podemos hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros podemos hacer y es igual a x cuadrada, por ejemplo. O sea, sería eso. Y entonces acá la equivalente sería f de z, o w es igual. F de z, pues es z al cuadrado, ¿no? Z no hay problema, ¿no? Pues sabes que este es w. Este es w. O sea, aparentemente, pues es lo mismo, ¿no? En lugar de x, z, ya se acabó. Pues no, porque aquí, por ejemplo, si nosotros ponemos x más y le vamos al cuadrado, pues z es igual a x más y, pues aquí queda x cuadrada más 2xy y más, bueno, aquí el y cuadrada queda menos 1, entonces queda menos y cuadrada. Pues esto queda x cuadrada menos y cuadrada más 2xy y, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos la parte real, que es u, ¿verdad? La parte imaginaria es b. Dijimos que era precisamente, ¿verdad? Es una función de dos variables. U es una función real, x cuadrada menos y cuadrada, y b es igual a 2xy. Entonces una parte real y una parte imaginaria. Bueno, entonces, pues tenemos que, aparentemente, pues es lo mismo que en lugar de x ponemos z, ¿verdad? ¿Cuándo se convierten igual? Cuando y vale 0. Aquí si y vale 0 queda x cuadrada nada más. Aquí queda x cuadrada, aquí queda 0, y aquí queda 0, entonces nomás nos queda f de z igual a, o sea, la función real se convierte en un caso particular de la función compleja, si y vale 0. Ah, pero el problema está si y vale 0, ¿y qué tal si x vale 0? ¿Qué tal si x vale 0? Ah, pues entonces será f de z es igual, ¿verdad? Que sería f de y, en realidad sería f de y, pues es igual, x vale 0, entonces nomás nos queda y cuadrada por y cuadrada, que nos da menos y cuadrada. Entonces, pues como que tampoco es así tan sencillo, fíjense, aquí está. Tampoco es así tan simple como decir, se acabó, nada más cambiamos el zx por z y se acabó, ¿no? Pues ahí, esa es la cuestión. Entonces, pues él cambia algo las cuestiones, digamos, de tipo. Ya no tenemos, esta pues ya sabemos quién es, ¿no? Pues es la función esta, que pasa por 0, 1, aquí pasa por 0, 1, y luego, límite de a la x, cuando x tiende a menos infinito, o sea a la izquierda, pues esto se vuelve 0, y luego límite de a la x, cuando x tiende a más infinito, pues esto se vuelve más infinito, se dispara. Entonces, esta sería la curva que representa e a la x. Pero, pues aquí no vamos a poder representar, porque tenemos ¿cuántas variables? Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aquí tenemos 2. Y en la b tenemos otras 2. O u y b. Y luego en x y y tenemos 4 variables. Entonces no podemos representarla más que en un espacio de 4 dimensiones. Entonces no se puede. Por lo tanto, no tenemos ninguna representación de la función compleja, ¿verdad? Ya le digo, es muy parecido pues el esquema o el cascarón de las funciones. Y voy a poner otras que vayan viéndolas, ¿verdad? Otras funciones que son, por ejemplo, vamos a poner y es igual a seno de x. Pues es una función real. Representada por qué? Pues por esto. Aquí 2pi. Y lo para acá también, ¿no? O sea, y lo está entre menos 1 y más 1. ¿Verdad? El más 1 acá, menos 1 acá. El dominio, el contradominio, pues. El dominio, que lo pongo como d. Bueno, de hecho,
es igual al conjunto de las x tal que x mayor o igual, bueno, estrictamente menor que infinito. Pero el rango no Rambo, ¿verdad? Sino rango, es y, es entre menos mayor igual que menos 1, menor o igual que 1, ¿verdad? Entonces ese es el dominio del rango, pero bueno, ¿qué tal si en lugar de poner ponemos f de z igual a seno de z? Y entonces aquí tenemos pues un problema, ¿no? Porque pues sí, efectivamente, en primer lugar pues no vamos a poder, ya dijimos por qué, la cuestión de poder representar esta curva. Esta no es eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos poner seno de x más i por y, y hacer que y salga 0. Si ya es 0, pues nos queda seno de x nada más. Y entonces, de nuevo, un caso particular de las funciones reales. Digo, las funciones reales es un caso particular de las funciones complejas. Pero el problema es que no nada más puede ser que x y y, o x o y es 0. El problema es que también x puede ser 0. Entonces ahí no cuadra tampoco, porque tampoco resulta otra función real, pero medio complicada. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, entonces f de y, te daría f de y nada más. Entonces sería e seno de 0 más i, ¿verdad? Pues sería seno más i. Y esto sería seno de i por y. Bueno, pues esa es la bronca. Entonces, pues queda ahí. Y hay unas formulitas ahí, una fórmula de Euler. Ya vimos las funciones de Euler. E a la y o la ix o lo que sea, coseno de x más i seno de x, ¿no? Y luego con signo negativo, e a la menos ix igual a coseno de x menos i seno de x, ¿no? Que son las fórmulas de Euler. Bueno, ya tenemos ahí. Si sumamos las dos, tenemos e a la ix más e a la menos ix. Y aquí con nos da 2 veces coseno de x, mientras que se elimina. Entonces tenemos otra forma de las fórmulas de Euler, que serían coseno de x es igual a e a la ix más e a la menos ix sobre 2. ¿Verdad? Es otra forma equivalente a las fórmulas de Euler. Ahora, si restamos esta menos esta, pues será e a la ix menos e a la menos ix, ¿verdad? Y aquí se elimina, el coseno se vuelve negativo acá, entonces se elimina y aquí se vuelve positivo y nos queda 2i seno de x. Y entonces seno de x es igual, aquí seno de x es igual a e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. Entonces ya tenemos equivalente. Entonces, bueno, aquí puse y. Pero podría ponerle en lugar de x le pongo y. Entonces queda seno de y, ¿verdad? En lugar de x pongo y. Es igual a e a la y en lugar de x pongo y. Entonces queda aquí menos e a la menos i por y sobre 2i. ¿Qué seno? Sí, lo seno. Y entonces, ¿qué queda? Bueno, lo vamos a poner aquí arribita. Entonces, seno de y es igual. Aquí, como pueden ver ustedes, son y cuadrada, nos queda e a la menos y. ¿Verdad? Y acá nos queda, aquí en menos y quedan menos i cuadrada, que queda positiva, entonces queda menos, menos y más, menos, a ver, ¿dónde está? I cuadrada menos y acá sería menos i cuadrada que quedaría positiva, entonces queda y sobre 2i.
Entonces fíjense bien lo que se convirtió. O sea, el seno, pues es aquella, ya hasta ahí, ya dio hasta ahí en la parte real, pues hasta ahí dio. Y aunque este seno, por ejemplo, para la cuestión de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, pues es bien importante, el seno y coseno, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos es que nos dio el seno de y se convierte en exponenciales, pero exponenciales reales, además, no exponenciales complejas como este es caso. Esta es una exponencial compleja, o con un exponente imaginario, sino que ¿qué tenemos? Una exponencial, que es una exponencial, las restas de dos exponenciales que son reales. Entonces fíjense bien cómo se transformó. Aparentemente, bueno, que sería lo mismo, seno de z que seno de x. Pues no. O sea, inclusive aquí puse la cuestión de que la x vale 0, entonces queda seno de y, que se convierte precisamente en esto. O sea, ni siquiera es parecido a aquella cuestión. Entonces, bueno, pues vamos a seguir aquí viendo pues algunas de las paradojas, ¿verdad? Podríamos decir, entre lo que se considera como variable compleja y lo que se considera como el cálculo o el análisis de una variable, que es la variable real. Por supuesto, hay un montón de cosas que se pueden hacer con la variable real. Por supuesto que sí. Se hacen un montón de cosas. Se derivan, se integran las funciones, ¿verdad? Entonces, pues es lo que pasa. Entonces, ya tuvimos esa cuestión, o sea, transformamos a ver, por ejemplo, no sé, exponencial logarítmico. Entonces, y es igual al logaritmo natural de x. Y aquí tenemos x, aquí tenemos y. Y por aquí pasa 1, y así está. Más o menos es el esquema del logaritmo natural de x. Cuando vale 1, se vuelve 0. Cuando x tiende, bueno, aquí límite del logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0 positivo, es decir, se acerca por el lado positivo al 0, esto se vuelve menos infinito. Límite del logaritmo natural de x, cuando x tiende a infinito positivo, esto se vuelve infinito. Entonces la gráfica más o menos es así, para el logaritmo natural de una función real, que es el logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tengamos, bueno, aquí ya no vamos a tener gráfica. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tengamos w es igual a f de z? Entonces queda el logaritmo natural de z, ¿no? Bueno, ahí está el logaritmo natural de z. Que z, bueno, pues ya saben ustedes que z, bueno, z lo podemos poner como x más y. Pero también la podemos poner como r e a la i teta, que es la otra forma exponencial de los números. Entonces aquí podemos poner logaritmo natural de r e a la i teta igual a i teta, sí, a la i teta. Y entonces aquí tenemos logaritmo natural de r, que es la primera parte, más logaritmo natural de i teta. Porque son un número que está multiplicado por otro número, pues es la suma de sus logaritmos. Entonces aquí, bueno, pues queda igual logaritmo natural de r, pero acá no. Más logaritmo natural de i teta, y entonces vamos a tener que aquí teta y logaritmo natural de e. Pero logaritmo natural de e es igual a 1 porque es la base de logaritmos naturales. Entonces, bueno, pues vamos a tener que esto se vuelve 1. Entonces tenemos aquí logaritmo natural de r más i por teta. Y esto es precisamente f de z. Que es w. ¿Verdad? Que esto sería en realidad nuestro u, que en este caso nada más de teta, porque debe ser de r de teta, r, teta, más i por b de r, teta. Nada más que aquí nada más es teta, la única variable, y acá también es nada más r. Entonces esta parte sería u y esta parte b, la parte imaginaria. Entonces, pues como pueden ver, pues son muy distintos a lo que aparece en las funciones reales, ¿no? Y bueno, vamos a hacer derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con las derivadas? Para meternos pues a cosas de
más específicas de las funciones. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos derivadas, por ejemplo, vamos a derivar. Derivadas. Tenemos aquí y igual pues no sé, a la x. Esta es una función real. Entonces ya sabemos que nuestra dy de x es igual a la x, ¿sí? Pues sabemos por formulita, pero ¿qué tal si nosotros definimos como bueno, aquí le ponemos f, para poner f', y f' en x igual a x0, en un punto determinado, vamos a tener límite de f de x0 más delta x menos f de x0 entre delta x, cuando delta x tiende a 0, la definición de límite. Y esto pues es así, ¿no? Aquí tenemos x0, aquí tenemos x0 más delta x, aquí tenemos y, bueno, f de x0, y acá tenemos f de x0 más delta x, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, pues aquí tenemos delta x, ¿verdad? Porque al quitarle x0 más delta x, entre menos x0 queda delta x, y acá tenemos delta y, entonces delta y entre delta x, pues es el cociente de estas cosas, que sería f de x0 más delta x menos esta partecita de aquí, nos queda esta nada más, f de x0 entre delta x, y luego tomamos límites. ¿Qué significa tomar límites? Pues que hay un punto, este punto P, el punto P0. Este punto P tiende al punto P0 cuando delta x tiende a 0. Cuando se hace más pequeño, pues se acerca a esto. Y entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues significa que esta, que es una tangente, se convierte en el valor de la pendiente en el punto P0. Bueno, esa es la forma real, ¿verdad? O sea, que esta es la pendiente de la curva. Bueno, en el caso de la curva esta, que sería así, ¿no? La pendiente en un punto determinado, hay que decir cuál. Aquí en x igual a x0, y a la x, bueno, aquí quedaría x, y a la x0. En este punto, pues va a ser el valor de la pendiente de esta recta. ¿Y cuál es el valor de la pendiente? Bueno, pues la pendiente, Cm, es la tangente del ángulo que forma, ¿verdad? Tangente del ángulo que forma la recta, que es